Oremos. Gracias, oh Dios, te damos porque tú estás siempre con nosotros. Tú has dicho que darás sabiduría abundante a todo aquel que la pide. Y has dicho que darás tu Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Danos entendimiento en esta noche. Toma nuestras mentes y nuestros corazones y guíanos en este estudio. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. El título de esta noche es el don de la gracia. Anoten eso por ahí. Muy bien. El término gracia, sabe que la Biblia fue escrita en varios idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento ¿en qué? En hebreo y arameo. Es importante eso porque hay una concordancia por ahí que cuando usted quiere buscar el significado de las palabras es bueno que sepa cuándo se busca en hebreo y cuándo se busca en griego. Si el texto del Antiguo Testamento, entonces busca el diccionario hebreo y arameo. Y si el texto es del Nuevo Testamento, usted lo busca en el diccionario griego-español. Así que es importante que conozcamos eso. Y el término para gracia es charis en griego. Y aparece unas 150 veces en la palabra de Dios. Con significados muy diversos, significados distintos. Por ejemplo, la gracia se refiere en primer lugar, y así lo usa la Biblia, a aquella delicadeza o donaire que tiene cierta persona, o sea, una persona atractiva o graciosa, ¿verdad? En su conducta. Si la gracia se emplea así, refiriéndose a esa cualidad, esa forma simpática o agradable de ser de una persona cuando la contemplamos. También el término se emplea como una manifestación de buena voluntad. Decimos, por ejemplo, muchas gracias, ¿sí o no? Usamos como agradecimiento, muchas gracias. Así que el término se emplea en ese sentido. Una persona contenta, satisfecha, después de haber recibido algún favor o servicio, dice muchas gracias. Otro término o otro significado de la gracia se emplea también como un saludo. El apóstol Pablo emplea mucho y el apóstol Santiago también lo emplea. Usan el término gracia y ¿qué? Y paz a vosotros. Se emplea mucho en las epístolas, se emplea la palabra gracia y paz. Son diferentes significados. Ahora bien, ¿cuál es el punto clave para analizar esta noche? El término gracia es empleado en la Biblia con una connotación especial. Especialmente el apóstol Pablo lo emplea así. Y se refiere al abundante amor o misericordia de Dios. Y esa es la parte importante para el estudio de esta noche. Porque en el plan de salvación precisamente nos interesa comprender, entender que la gracia de Cristo es precisamente el amor y la misericordia abundante de nuestro Señor actuando en favor de seres humanos que no merecen perdón. Y así lo define la sierva del Señor. ¿Cómo se define? La gracia es el amor y la misericordia de Dios actuando en favor de seres rematadamente indignos, dice la sierva del Señor. O sea, seres que no merecen realmente ser perdonados. Sin embargo, el amor de Cristo y su misericordia es tan grande que Cristo vino a morir por nosotros para salvarnos. Y no solamente el amor del Hijo, mostramos también que el amor del Padre es extraordinario. San Juan 3:16 así lo manifiesta. De tal manera amó el Padre Dios al mundo que entregó ¿a quién? A su Hijo unigénito. Así que la gracia es maravillosa. Es un favor de Dios que trae consigo ese favor un regalo del cielo. ¿Quién es ese regalo maravilloso? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahí está la gracia actuando en forma extraordinaria. Vamos a buscar en la Biblia algunos textos que hablan de la gracia. Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3 hay un texto interesante relacionado con la gracia y también en Efesios, ¿verdad? Que muestra que la gracia es precisamente un don o favor del cielo. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, dice así: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasa ahora? Dice el verso 24. Siendo justificados como gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En cuanto el hombre peca, ¿qué pasa con el hombre? Queda destituido de ¿qué dice? Del favor del cielo. La ley dice, el que peca debe ¿qué? Debe morir, dice la ley. El que peca debe morir. O sea, el hombre estaba condenado a muerte. A veces cuando hablamos de la gracia de Dios, pensamos solamente en lo que Cristo vino a hacer por nosotros en este mundo. Y no pensamos quizás nunca en lo que Cristo dejó en las mansiones eternas. Solamente lo que Cristo estaba dejando, su creación, todo el universo, era un sacrificio lo suficientemente grande. No solo dejó atrás todo aquello, sino que se encarnó precisamente para morir por nosotros. Así que la gracia es un don de Dios, un regalo. Dice, gratuitamente somos justificados. ¿Por qué? Por su gracia. Y Efesios capítulo 2, Efesios 2, 7 al 9, Efesios capítulo 2 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, dice. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es un don de vosotros, sino que es un don de ¿quién? Claro, no viene de nosotros, viene de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre. La gracia es, ¿cómo vamos a definirla? La gracia es el don más amplio y dentro del cual caben todos los demás dones. El don del arrepentimiento, el don de la fe, cualquier don dado en el cielo cae dentro del contexto de la gracia. La gracia es como la vasija. Ahí caben todos los dones que el Señor manifiesta en el plan de salvación. Sin gracia no hay ningún otro don. ¿Está claro eso? En todo el plan de salvación la gracia está presente. Y a medida que el hombre es tocado por el Espíritu Santo, es por gracia. Si se arrepiente, es por gracia. Si pide perdón, si es perdonado, si recibe el don de la fe, cualquier cosa que recibamos, la recibimos ¿por qué? Por gracia. Así que es el don más amplio dentro del cual caben todos los dones. El plan de salvación completo está sostenido, basado en la gracia preciosa de Cristo Jesús. ¿Cuánto me han entendido? Muy bien. Como el don de la gracia abarca todos los dones, podemos decir que abarca todo el plan de salvación. El plan de salvación tiene un proceso de carácter espiritual que vamos a explicar ahora con más detalle y que lo tocamos en la introducción que dimos acá. El plan de salvación, en el proceso de desarrollo espiritual del hombre, tiene tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Dijimos, la justificación, ¿qué más? La santificación y la glorificación. La justificación se alcanza, voy a entrar en detalle ahora, mediante la fe sin las obras de la ley. ¿Cómo alcanzamos la justificación? Mediante la fe sin ¿qué? Sin las obras de la ley. Pero para la santificación necesitamos fe y ¿qué más? Y obra. No es posible la santificación con la fe sola, sino que esa fe da un fruto. Y entonces viene el cumplimiento de la ley de Dios. Entonces, justificación mediante la fe sin las obras de la ley. Santificación mediante la fe y las obras. ¿Está claro? Y así se mantiene hasta alcanzar la perfección final, la meta final llamada glorificación. La glorificación, que es la meta final, tiene que ver con un cambio completo de toda la naturaleza humana. El mismo apóstol Pablo incluye en la glorificación final hasta el cuerpo. Dice que esto corruptible debe ser cambiado por algo de ¿qué? Por incorrupción. La glorificación final, la transformación completa a la que Dios aspira producir en el hombre,
en el plan de salvación es tridimensional, es decir, envuelve un cambio de mente, de corazón y de cuerpo. Por eso la Biblia dice que cuando Cristo aparezca, cuando le seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. El plan de salvación la meta es muy elevada. San Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros ¿qué? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Incluso la iglesia adventista misma define ese proceso espiritual de justificación, santificación y glorificación. En el campo educativo, la iglesia adventista define la educación como el desarrollo armonioso de ¿cuántas facultades? De todas las facultades del ser humano. Físicas, mentales y ¿qué? Y espirituales. Lo que se persigue en el plan de redención se persigue en educación. Por eso la Sierva del Señor dice: educación y redención son una misma ¿qué? Una misma cosa. Porque en ese proyecto de Dios, por la gracia de Cristo Jesús, se espera que el hombre sea transformado en forma completa, en forma total, física, mental y espiritual. Nuestro desarrollo de mente y de corazón ya se inició cuando fuimos bautizados. La Biblia dice que llegamos a ser una nueva ¿qué? Criatura en Cristo Jesús. Es interesante que entendamos que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Una criatura significa que hemos nacido de nuevo y somos un bebito espiritual. Al nacer de nuevo como bebitos espirituales somos justificados. Pero ahora viene la segunda parte del proceso. ¿Cuál es la segunda parte? Santificación. Ahora ese bebito espiritual debe crecer hasta llegar a la altura de la plenitud en Cristo Jesús, como dice Efesios capítulo 4. Ahora viene el crecimiento espiritual, el desarrollo. Por eso se dice, y anoten este puntito, que la justificación, que es perdón de nuestros pecados, es limpieza de nuestros pecados y somos anotados para salvación. La justificación es obra de un momento, pero para la santificación se requiere un proceso donde participa fe y obras. ¿Está claro? Y viene el desarrollo. Cuando somos bautizados, nacemos un bebito espiritual y luego empieza el crecimiento. A veces pensamos, ya yo fui bautizado, entonces cuando empieza la lucha, ¿sí o no? Ahí es cuando empieza, precisamente. Y la santificación es un proceso que dura ¿qué tiempo? Dice, toda la vida. Pero para una santificación correcta se necesita fe y obra, porque la santificación tiene que ver con el desarrollo del carácter. ¿Con el desarrollo de qué? Del carácter. Y para que haya un cambio de carácter y nosotros lleguemos a ser semejante a Cristo Jesús, se requiere cambio de hábitos y práctica. Se requiere eso. Y entonces participa la obra. Decimos muchas veces, lo que llevaremos al cielo es ¿qué cosa? El carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter no está formado por un hecho aislado, sino por hábitos, por un conjunto de prácticas. Por eso para la santificación, que es cambio de carácter, se requiere fe y ¿qué más? Y obra, claro está. Y esas obras van en armonía con la ley de Dios, precisamente. Somos justificados por la fe sola, pero en cuanto empezamos el proceso de santificación, tiene que aparecer fe y el fruto de la fe, el cumplimiento de la ley de Dios. ¿Estamos claros? Nadie desarrolla su carácter con hechos aislados. O sea, usted no es bueno porque hizo un acto bueno, o no es malo porque cometió un error. No. Lo que forma el carácter son los hábitos, o sea, los hechos repetidos. El carácter está formado ¿por qué? Por hábitos, no por hechos ¿qué? Aislados. ¿Se entiende eso? Voy a repetirlo otra vez. El carácter está formado ¿por qué? Por hábitos. Y nosotros decimos que lo que vamos a llevar al cielo son ¿qué cosa? ¿Nuestro qué? Nuestro carácter. Vamos a llevar al cielo. Y cuando somos juzgados en el santuario celestial, en el juicio investigador, seremos juzgados por nuestro ¿qué? Por nuestro carácter. Y es interesante que entendamos eso. Es lo que llevaremos al cielo y en el carácter es lo que vamos a ser juzgados con. En armonía, o sea,
La ley va a ser juzgada, el carácter va a ser juzgado en base a la ley. Y cuando digo eso, estoy diciendo, usted no va a ser juzgado por lo que esté haciendo en ese momento cuando su nombre sea llamado. No. Porque no es ese hecho el que determina si usted se pierde o se salva. ¿Me están entendiendo? Sino lo que usted es en su carácter. ¿Cuánto me están entendiendo? Lo que usted es en su carácter. Mucha gente dice, si tu nombre es llamado en este momento, ¿qué pasaría? A decir que si estoy haciendo algo, entonces va a depender de lo que esté haciendo específicamente en ese momento. No es verdad eso, no es verdad. El Señor ha dado un tiempo de gracia a cada ser humano. Gracia precisamente para que vaya desarrollando su vida espiritual. Y en función de ese desarrollo y del carácter que hemos ido formando, vamos a ser juzgados. No en función de un hecho aislado, porque eso trae complicaciones precisamente. ¿Qué pasaría si el nombre de una persona adúltera, que esté como cizaña en la iglesia, fuera llamado en un momento en que se encuentra en la iglesia, por ejemplo? Está como cizaña en la iglesia, y en ese momento él está escuchando el sermón de la iglesia o está dando una ofrenda de 10, 15 o 20 dólares. Es llamado, y aunque sea lo que sea, como depende de lo que está haciendo en ese momento, se salvaría, ¿sí o no? Pero eso es un absurdo, ¿verdad? O sea, no tiene que ver con ese hecho aislado, sino con lo que realmente es esa persona. ¿Está claro? Lo mismo también, a veces pensamos en forma equivocada. ¿Qué pasaría con una persona buena si su nombre es llamado en un momento en que está quizás discutiendo con el esposo, la esposa o haciendo cualquier cosa? Se pierde porque es juzgada por ese hecho. Eso es falso, eso no está escrito en ninguna parte. ¿Está claro eso? Es importante que entendamos eso. Importante. ¿Cuánto me están entendiendo? Le voy a hacer una pequeña preguntita a ver si entendieron esa parte. Dentro del marco de la gracia, nosotros empezamos un desarrollo espiritual que se llama santificación. En algún momento cada persona tiene un tiempo de gracia, y al final de ese tiempo de gracia el Señor llamará cuenta. ¿Qué has hecho tú con tu tiempo de gracia? ¿Está claro eso? ¿Qué has hecho tú con tu tiempo de gracia? Dios no está llamando a la gente a cada rato, y muchos piensan, entonces lo llamó y entonces lo borró del libro de la vida o lo confirmó en el libro de la vida. Pero pastor, si después esa persona se aparta del mensaje, ¿qué pasaría? Entonces habría que volver a anotar otra vez. No. Dios no está en eso. Seremos llamados una sola vez. ¿Está claro? Una sola vez. Cada persona tiene un tiempo de gracia y el Señor le llamará al final del tiempo de gracia. Y será juzgado no por lo que esté haciendo en ese momento, no por un hecho aislado, sino por su carácter, lo que ha hecho durante su desarrollo espiritual. Ejemplo, a ver si me han entendido. ¿Qué carácter describe la Biblia tenía Moisés? ¿Moisés quién era? ¿El hombre qué? ¿El hombre qué? Más manso de toda la tierra. Ese era Moisés en carácter, ese era su carácter. Pero un día, el hombre más manso de toda la tierra se impacientó, hirió la peña 3 veces. Yo le pregunto a ustedes ahora, si hubiese sido llamado en ese momento, aclaro, Dios no hace eso porque Dios no está acechando a sus hijos para ver cuándo peca para condenarle, porque ese no es el carácter de Dios. La Biblia define a Dios como que Él no quiere que ninguno se pierda, ¿sí o no? Él viene a salvarnos, hay un plan de salvación, no de perdición. Pero aceptando este ejemplo, repito, Dios no hace eso así. Si el Señor hubiese llamado a Moisés en ese momento en que Moisés hirió la peña 3 veces, ¿se pierde o se salva? Se salva Moisés, se salva Moisés. Estamos diciendo precisamente eso. Entonces, que no vamos a ser juzgados por ese hecho. ¿Estamos claros? Por ese hecho, sino por el carácter de Moisés. Dígame, hermano. Ajá. Ok. Ajá. Sí. No, ese hecho determina. Le voy a decir por qué
determina. Claro está, nosotros siempre hacemos esa pregunta, pero déjeme decirle algo. Cuando el ladrón mismo toma esa determinación es porque de alguna manera la semilla del evangelio venía trabajando en su corazón. Nosotros a veces pensamos que la persona cuando se pone de pie para ser bautizado, inmediatamente decimos, ya se convirtió. No, no, no. La semilla del evangelio empieza a dar sus frutos. Si el ladrón hubiese tenido la oportunidad de ser suelto ahí, bajar de la tumba, le correspondía guardar la ley y seguir adelante. El ladrón hizo todo lo que pudo o lo que estaba a su alcance en esos momentos. Como dio todo, fue juzgado precisamente por lo que hizo en ese momento. Ahora, en el caso de Moisés, fíjese que yo hice la pregunta precisamente porque a veces no entendemos. Yo dije que vamos a ser juzgados, o la Biblia dice que vamos a ser juzgados por nuestro ¿qué? Y yo le pregunto, ¿ese hecho aislado de Moisés era su carácter? Pregunto. Moisés no era el hombre más impaciente del mundo. Eso no es la definición. La definición del carácter de Moisés es que era el hombre más ¿qué? Más manso del mundo. Si hubiese sido juzgado en ese momento, cosa que Dios no hace, entiéndame, Dios no lo hace así. Lo he repetido muchas veces porque Dios no está acechando que la gente cometa un error para llamarlo a juicio. Ese no es el Dios de la Biblia. Pero si Moisés hubiese sido juzgado en una circunstancia así, hubiese sido juzgado ¿por qué? ¿Por el hecho aislado o por su carácter? Por su carácter. ¿Y cuál era el carácter de Moisés? El hombre más manso de ¿qué? De toda la tierra. ¿Se entiende eso? Es interesante que entendamos eso. Porque usamos términos como lo único que llevaremos al cielo es el carácter. Nuestro carácter va a llegar a ser semejante al de Cristo Jesús. Y creemos que nadie llega a ser semejante a Cristo Jesús porque hizo un acto bueno un día. No. El carácter son hábitos, costumbres, práctica. Por eso para la santificación se requiere fe y ¿qué? Y obra. Y la glorificación final sería la meta final, una transformación completa. ¿Está claro eso? Necesitamos aprender esas cositas y tenerlas como clave. Otro punto más con respecto a la gracia. La gracia se ofrece, se recibe y se mantiene. ¿Qué dijimos? ¿La gracia qué? Se ofrece, se recibe y ¿qué más? Y se mantiene. Ya dijimos que la gracia es un don del cielo, el más grande de todos los dones. Dentro de ese marco caen todos los dones del cielo. Gracia es un favor, gracia es un regalo del cielo. Y en ese regalo está Cristo Jesús. Se ofrece como la gracia. ¿Algún precio cuesta? Se ofrece como gratuitamente. Es un punto importante. Ya leímos en Efesios 2 que por gracia sois ¿qué? Salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es un don de vosotros, sino que ¿qué cosa es? Un don de Dios. Entonces la gracia se ofrece. ¿A quiénes se ofrece la gracia? A todos. No puede decir, bueno, se le ofrece a la gente buena. No, a todos. Y precisamente la gracia es para seres pecadores indignos. ¿Está claro? La gracia es para todos. No limitemos la gracia es para todo el mundo, para todo el mundo. Es igual que el toque del Espíritu Santo. El toque del Espíritu Santo que apela a arrepentimiento es para tocar todos los corazones. Lo de gente buena y lo de gente mala. El Espíritu Santo toca a todos. Ahora, ¿dónde habita el Espíritu Santo? Ya es otra cosa. Pero el toque del Espíritu Santo es para ¿quiénes? Para todo el mundo. Si no tocara a todo el mundo, no hubiera personas que se arrepintieran. ¿Está claro? Es importante entender eso. Así que la gracia se ofrece a todo el mundo. Es para seres rematadamente indignos. Y cuando digo rematadamente indignos, estoy diciendo los ángeles no necesitan de gracia porque no han pecado. ¿Estamos claros? Los ángeles del cielo no necesitan de la gracia. El hombre sí necesita de la gracia. Entonces se ofrece como un don, ¿verdad? Un don que viene de Dios, no de vosotros. Y dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Un punto importante para aquellos que no han sido bautizados todavía. Y aún para los bautizados también. Para recibir la gracia no se requiere de arrepentimiento ni de nada. La gracia se ofrece a todo el mundo.
Hay gente que dice, bueno, pastor, mire, yo necesito para bautizarme, necesito arrepentirme. Pero si usted puede arrepentirse antes de llegar a Cristo, ¿para qué llegar a Cristo? Usted debe venir a Cristo así, tal cual y como es. ¿Está claro? Con sus defectos, sus pasiones y sus vicios, y decir, Señor, yo no puedo hacer nada. Aquí estoy. Toma posesión de mi mente y mi corazón y transfórmame tú. ¿Está claro eso? Quien da el arrepentimiento, quien hace todo eso, es Cristo Jesús por su gracia. Así que el arrepentimiento no debe ser un obstáculo para venir a Cristo Jesús. Una preguntita. ¿Cuántos no son bautizados los que están aquí esta noche? ¿Cuántos no son bautizados todavía? Okay, ¿usted no es bautizado? ¿Quién más no es bautizado? Bueno, parece que hay una visita, una o dos, muy bien, a otra persona que no es bautizado. ¿Verdad? Fíjese, la Biblia dice, el que creyere y fuere ¿qué? Dos puntos importantes. Creer en Cristo y ser ¿qué? Bautizado. Ustedes de alguna manera ya han creído en Cristo Jesús. Le hace falta dar el segundo paso nada más, el bautismo. ¿Está claro? Pero eso que usted siente por Cristo, eso que usted siente por Cristo, precisamente, y el interés que tiene la palabra de Dios en la religión, es por la misericordia y la gracia de Cristo Jesús. Usted tiene que decir, Cristo, aquí estoy, yo vengo a ti, cambia mi vida tú, porque usted no puede resolver su problema solo, ni cambiar su vida. ¿Está claro eso? Para aquellos que tienen el camino a Cristo, y luego lo tienen todos los adventistas, hay un parrafito del hermano Juan que dice así: aquí hay un punto, en el punto de la gracia, en el cual muchos fallan, por lo cual no alcanzan a recibir la ayuda que Cristo desea darles. Ellos piensan que no pueden venir a Cristo a menos que se arrepientan y que su arrepentimiento ayuda al perdón de sus pecados. Es cierto que tiene que haber arrepentimiento antes que haya perdón, porque es solo el corazón contrito y quebrantado el que siente la necesidad de un Salvador. Pero tiene el pecador que esperar hasta arrepentirse antes de venir a Jesús. ¿Es el arrepentimiento una barrera entre el pecador y el Salvador? No. El arrepentimiento viene por la gracia de Cristo Jesús. Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. No esperen nada, porque todo Cristo lo da. Voy a decir algo más. En la justificación que se alcanza mediante ¿qué cosa? ¿Mediante qué? La fe. Cristo, con la justificación, el perdón, la limpieza de nuestros pecados, toma posesión de nuestras mentes y nuestros corazones con la justificación. Por eso el apóstol Pablo dice, vivo no ya yo, sino ¿quién? Cristo toma posesión de mi vida, de mi mente y mi corazón. ¿En qué momento? En la justificación. Y ahora para la santificación, para el desarrollo espiritual, para fe con obra, Cristo actúa a través de mí. ¿Se entiende eso? En la justificación toma posesión de mí y en la santificación actúa a través de mí. ¿Está claro eso? Dice la Biblia que Cristo obra tanto el querer como ¿qué? Como el hacer por su buena voluntad. Hay un parrafito en el camino a Cristo también que dice, algunos se preguntan, Señor, he alcanzado la justificación, el perdón de mis pecados mediante la fe, y ahora tengo el compromiso de guardar la ley. ¿Qué hago ahora? Eso no es ningún problema. Así como creímos en Cristo y fuimos justificados, así Cristo tomará posesión de nosotros y actuará a través de nosotros también. Nadie puede guardar la ley sin el poder de Cristo Jesús. ¿Se entiende eso? Así que no debemos pensar, Señor, ya fui perdonado por fe y ahora voy a actuar ¿por qué? Por fe también. Cristo toma posesión de mí en la justificación y en la santificación actúa a través de nosotros. ¿Está claro eso? ¿Cuántos me entendieron? Así que en el nombre de Cristo Jesús sigue adelante. Cada mañana di a Cristo, aquí estoy, Señor. Toma mi voluntad, mi mente, todo mi ser y trabaja en mí. Y Cristo actuará a través de usted.
Tomará nuestra voluntad y colocará su voluntad en nosotros. Cada mañana debe haber esa disposición para que Cristo actúe a través de nosotros. Así que la gracia se ofrece como un don. Y la gracia se recibe mediante ¿qué cosa? La fe en Cristo Jesús también. ¿Mediante qué se recibe la gracia? Mediante la fe, confiando en Cristo Jesús. Se ofrece como un don para todo el mundo. Para el que tiene fe o no tiene fe. Pero entonces la recibe la gracia aquel que dice: Señor, yo creo en ti, ayúdame. Fíjense que hay una historia de una persona que estaba dudosa en cuanto a si su hijo iba a ser curado o no. Y Cristo dijo: si tú no vieres milagro, no creería. Y se asustó la persona y dijo: Señor, yo creo, ayuda que mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Ese don de la fe es dado precisamente para que dependamos y confiamos en Cristo Jesús. Entonces, la gracia se recibe mediante la fe. Vamos a ver qué dice Romanos, a ver si es cierto eso. Romanos, manténgalo ahí en Romanos, que vamos a leer 2 versículos más o menos, 2 o 3 versículos. Romanos capítulo 4. Romanos 4, 16 dice: por tanto es por fe, para que sea por qué. Romanos 4, 16 estoy leyendo. Por tanto es por fe, no es por obra, es por fe. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. En capítulo 5 de Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la gracia a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, la gracia se recibe mediante ¿qué cosa? La fe en Cristo Jesús. Pero la gracia también se mantiene, ¿sí o no? La gracia se mantiene. ¿Cómo se mantiene la gracia? Estando en Cristo Jesús. ¿Cómo se mantiene la gracia? Dependiendo de Cristo Jesús, actuando en armonía con sus mandamientos. Primeramente, la fe se ofrece a todo sin ningún requerimiento, ni fe ni nada. Segundo paso, se recibe por la fe. Y tercero, se mantiene en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. La Biblia dice: sin mí nada podéis ¿qué? Hacer. Y fíjense, vamos a leer Romanos capítulo 6, ya que estamos en Romanos ahí mismo. Romanos capítulo 6. Hay unos textos bien interesantes aquí. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjese bien, ¿eh? ¿Y qué dice? De ninguna manera. Aquí está hablando de la gracia ya dada. Bueno, ya hemos sido salvos por gracia, que es lo que ocurría con los romanos en ese tiempo y ocurre con ciertas religiones hoy. Y el apóstol Pablo pregunta: muy bien, ya tú has sido salvo, has sido perdonado, has sido justificado por la gracia de Cristo. Y el apóstol Pablo pregunta: ¿y ahora qué? ¿Perseveraremos? O sea, ¿nos mantendremos en el pecado para que la gracia crezca? ¿Qué dice? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claro está. Pregúntale a cualquier religioso, de esos religiosos que dice que la ley de Dios favorita, pregúntele y dígale: muy bien, ¿tú has sido salvo? Sí. ¿Has sido perdonado por la fe en Cristo? Sí, Señor. ¿La gracia de Cristo te ha alcanzado? Sí. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Eras borrachón, ya no lo eres. Estabas perdido, ya no estás perdido. Cristo te ha salvado. ¿Qué harás tú ahora? ¿Qué creen ustedes que va a contestar?
Los adventistas decimos, ¿sabe qué hacemos nosotros ahora? Vivir en armonía con la voluntad de Dios. Porque lo peor que podemos hacer nosotros es que después que Cristo nos rescate, sigamos en el mal. La gracia nos alcanzó, no podemos caer de la gracia ahora. Hay que mantenerla, ¿sí o no? Y Cristo dice, tú me amas, te he cubierto con mi gracia, te he justificado, te he perdonado, te he anotado para vida eterna. ¿Qué harás tú ahora? ¿Me amas? Dice, sí, te amo, Señor, porque me has salvado y me has perdonado. Y Cristo dice, ahora, ¿qué debes hacer entonces? ¿Guarda qué? Claro, claro. No podemos perseverar en el pecado porque la gracia nos ha alcanzado, ¿no? Si la gracia nos alcanzó, se aumentó el pecado, pero sobreabundó la gracia. Gloria a Dios por eso. El Señor venció el mal y nos cubre con su gracia. Y ahora dice, ¿vamos a permanecer en el pecado, a seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes? No. Ahora tenemos que cambiar de conducta. ¿Entienden esto? Hermano, la doctrina de la Iglesia Adventista es una doctrina clara. No hay problema con esto, no hay problema. ¿Verdad? Dice el versículo 14 del mismo capítulo 6. Vamos a entrar ahora en algunos puntitos interesantes. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, ustedes no pueden permanecer en el pecado. Al contrario. Dice, ¿por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, no se puede hacer dueño de nosotros. Porque precisamente hemos sido libertados ¿por quién? Por Cristo Jesús, por su gracia. El pecado no se hará dueño de nosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué cosa? Y este texto. Cristo me dice, señores, ustedes han sido libertados del pecado. Han sido libertados del pecado. Pero pregunta primero el apóstol Pablo al principio del capítulo. Ahora que han sido libertados del pecado, ¿perseveraremos en el pecado? No, dice no, ¿cómo vamos a perseverar en él? Y la palabra pecado, la descripción de pecado es transgresión de ¿qué cosa? El apóstol está diciendo, perseveraremos transgrediendo la ley, de ninguna manera. Está diciendo eso. Y entonces también dice el apóstol Pablo, ahora que ha sido libertado del pecado, que por la gracia de Cristo estáis bajo la gracia y no bajo la ley. Y es verdad, es verdad, es verdad. El Señor nos libertó de la condenación de la ley. La ley dice, el que peca debe ¿qué? Morir. Y el Señor dijo, no, yo voy a morir en lugar del hombre. ¿Estamos claros? Y nos liberta de la condenación de la ley. Y una vez libre de esa condenación, ¿cuál es la condenación? La condenación de la ley, ¿cuál es? La muerte, la muerte. Una vez libre de la condenación de la ley, ahora no podemos decir, volvemos a pecar para volver a caer bajo condenación otra vez. No, Señor, ya estamos bajo la gracia. Ya la ley, por haber sido libertado, no puede condenarnos a muerte la ley. No puede condenarnos a muerte la ley, porque Cristo nos libertó por su gracia. No puede condenarnos a muerte la ley. Y entonces, como ya no puede condenarnos la ley, no estamos bajo la ley, sino bajo su gracia, no pueden condenarnos. Ahora, para no volver a caer bajo la condenación de la ley, ¿qué hacemos? Guardamos la ley. ¿Está claro eso? Estábamos condenados a muerte, a muerte. La ley es santa, justa y buena. Y cuando usted va a la ley dice, mira, así lo dice Romanos 3:20. La ley ha sido dada, no puede justificar ni salvar. La ley te dice, mira, si viene a mí, yo tengo que aplicarte la justicia. Yo no puedo salvarte. Tengo que condenarte. Pero como yo soy santa, justa y buena, te voy a indicar lo que debe hacer. Ve donde Cristo. Por eso la ley es un ayo que nos lleva a ¿quién? Un instructor es un ayo, un maestro. La ley dice, yo aplico la justicia y el que me viola está condenado a muerte. Irremisiblemente está condenado a muerte. Si vienes a mí, tendré que darte la sentencia. Está muerto. Pero como yo soy santa y justa y buena, te voy a dar la idea. Ve donde Cristo Jesús. Cuando vamos a Cristo, entonces Cristo nos cubre con su justicia. De eso habla mañana la justicia de Cristo. La justicia de Cristo son sus méritos, su carácter, su carácter. Y cuando el Padre nos ve con el carácter de Cristo, nos ve santo, justo y bueno, nos ve limpio.
Y entonces después que usted está donde Cristo, te liberté de la condenación de la ley. ¿Cuál es la condenación de la ley? Muerte. Pero dice, no estáis bajo la ley ya. Claro está, no está bajo la ley. Hemos sido libertados de esa condenación, de la muerte. Ahora Cristo dice, muy bien, yo te liberté. Estabas condenado a muerte. La ley te condenó a muerte. Ya no estás bajo la ley. Su condenación ya no te alcanza, porque estás cubierto con la justicia de Cristo Jesús. Ahora vete y no caiga otra vez bajo la ley. Vete y no peques más. ¿Está claro eso? ¿Cuánto entendieron? Importante. Yo le pregunto, aún fuera del contexto bíblico, ¿quiénes caen bajo la ley? ¿Los que la guardan o los que la violan? Entonces deduzca el mundo religioso quiénes están guardando la ley y quiénes no. ¿Quiénes son los que están bajo la ley realmente? Los violadores, no los cumplidores de la ley de Dios. Si hay un pueblo que busca guardar los mandamientos de Dios, precisamente los 10 mandamientos, es el pueblo adventista. ¿Está claro eso? Así que los últimos que pueden estar bajo la ley serían los adventistas del séptimo día. ¿Está claro? Una, porque Cristo nos libertó de la condenación de la ley y ya no estamos bajo la ley. Y dos, porque aún después de haber sido libertados de bajo la ley, ahora luchamos por guardar la ley por la gracia de Cristo Jesús. La religión o la fe que no tiene en la intención guardar la ley es una fe como la de Satanás. El apóstol Santiago dice, los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Esa fe que no tiene la intención de obrar, la fe que solo quiere justificarse para seguir haciendo lo mismo, la fe que no tiene intención de dar como fruto o resultado los mandamientos de Dios, no es una fe completa ni espiritual perfecta. No lo es, no lo es. Entonces dice el apóstol aquí, porque el pecado no se enseñoreará, versículo 14, de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Repite ahora. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Y qué dice? De ninguna manera, claro está. Es lo que estoy explicando. Fíjense cómo el diablo distorsiona los textos bíblicos. Estar bajo la ley es porque usted guarda la ley, y es al revés, es al revés. ¿Ahora están bajo la ley porque guardan la ley? No. Los que están bajo la ley son los que la violan. Y los que no han sido perdonados. Los que han sido perdonados ya no están bajo la condenación de la ley. Entonces el mismo apóstol Pablo dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? No, de ninguna manera. Él mismo lo dice en el versículo siguiente. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Del pecado para qué? Para muerte. En cuanto salimos de debajo de la ley, ya no estamos condenados a muerte. Pero ese salir de debajo de la ley es libre de la condenación, de la pena de muerte, no de la ley misma. ¿Está claro? En el mismo capítulo de Romanos, el capítulo 7, hay un ejemplo que dice que la mujer, cuando muere el marido y queda viuda, está libre de la ley ¿de quién? Del marido. O sea, puede volverse a casar, pero no significa que puede adulterar. Está claro. Por ejemplo, una mujer viuda está libre para casarse, libre para casarse, pero no libre de la ley. Porque no puede decir, bueno, la Biblia me permite a mí, como estoy viuda o estoy soltero, yo puedo fornicar y vivir con quien yo quiera. No, la Biblia está diciendo, tú tienes que quedar libre de la ley del marido, pero sometida a la ley, a la obediencia de la ley. ¿Por qué? Porque si desea casarse, puede hacerlo. Pero para tener relaciones tiene que casarse. ¿Sí o no? Claro. Entonces usted nota cómo hay un juego ahí. Está libre de la ley del marido porque es viuda, pero no libre de la ley en sí misma. Lo mismo aquí, el estar bajo la gracia no nos dice que estamos libres de guardar los mandamientos de Dios. Estamos libres de la condenación de la ley, que nos condenaba ¿a qué? A muerte, claro está. Por eso el apóstol es claro. Lo aclara al principio del capítulo 6 y lo aclara aquí también, ¿verdad?
¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Está claro eso? Ahora dígame una persona, un acto cualquiera que no esté relacionado con la ley de Dios. Porque aún los religiosos que dicen que la ley de Dios está abolida, ok, te dice, quitemos la ley, ya fue abolida. Ahora tú has sido salvo por gracia, has sido perdonado de todos tus pecados. ¿Qué vas a hacer ahora? Y esa persona tiene que decirle a usted, bueno, no voy a matar. Muy bien. Pero eso es un mandamiento que está en la ley mismo. De esa ley abolida, ese es un mandamiento. ¿Qué más? Debo honrar a papá y a mamá. Pero eso es otro mandamiento que está ahí. No voy a adorar imágenes, pero eso es otro mandamiento. No voy a hurtar, no voy a adulterar. Y como usted viene a ver, de alguna manera ese religioso le va a aceptar de los 10 mandamientos que supuestamente están abolidos. De esos 10 le va a aceptar, señores, 9 mandamientos. 9 de 10. De 10 abolido el 90%. Haga un análisis y usted va a ver que va a ser así. Cuando usted le toque el sábado va a decir, la ley de Dios está abolida. ¿Qué le parece? Tremendo aquello, tremendo. Estamos en el punto de la gracia, ¿hace qué? Se mantiene. ¿Cómo podemos mantener la gracia? Libertado debajo de la ley, pero guardando la ley. Porque esa libertad debajo de la ley significa que estábamos condenados a muerte. Porque el que peca debe ¿qué? Morir. No de la ley misma, sino de la condenación de la ley. ¿Cuántos me han entendido hasta el momento? ¿Agar? Es lo que muestra el apóstol ahí, porque el mismo texto lo dice. ¿Vamos a perseverar en el pecado? ¿Vamos a continuar pecando? No, de ninguna manera. Hemos sido libertados, ¿verdad? Pero no debemos poder caer precisamente bajo condenación otra vez. Muy bien, mis hermanos. La gracia se estableció en la tierra como un reino. Esta es la parte última, pero interesante también. Se estableció en la tierra como ¿qué? Como un reino. En Hebreos capítulo 4 dice, acercaos todos humildemente al trono de ¿qué? De la gracia. Un trono implica ¿qué cosa? Un reino. Aunque la gracia empezó a funcionar, entró en función desde que el hombre pecó, la gracia fue establecida como un reino cuando Cristo murió en la cruz. ¿Se entiende eso? Aunque la gracia estaba obrando desde el principio del mundo, cuando se establece realmente la gracia con la muerte de Cristo en la cruz. ¿Qué significa eso? Que Cristo, la muerte de Cristo es el centro de todo el plan de salvación y de la gracia. Abraham y los patriarcas del Antiguo Testamento miraban para su salvación hacia el futuro en su tiempo. Miraban el futuro, o sea, la muerte de Cristo Jesús. Porque en el tiempo de Abraham, el tiempo de Isaac, de Jacob, Cristo no había muerto todavía en la cruz, ¿sí o no? Nadie había dado la vida en lugar del hombre. El hombre estaba condenado a muerte, estaba bajo la ley. Sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecado. Esa es una ley, un principio. Y tenía que haber muerte. En vez de morir el hombre, si el hombre muere, muere en pecado y se pierde para siempre. Entonces se necesitaba que alguien que muriera en el lugar del hombre y dejara al hombre libre de la condenación de la ley, libre de esa muerte y que quede vivo. Claro. Porque si muere, lo que está pagando es sencillamente la paga de su pecado. Y Cristo dijo, yo ocupo el lugar. Pero los antiguos, como Abraham, miraban hacia el futuro a la muerte de Cristo. Su esperanza estaba en el futuro. Nosotros hoy vemos de manera distinta. Nosotros hoy vemos hacia el pasado, ¿sí o no? Vemos hacia el pasado. Pero usted nota que la muerte de Cristo en la cruz, la muerte es el centro de todo. La esperanza de los antiguos y la esperanza también de lo que estamos en estos días finales también. Entonces, aunque la gracia entró en función a partir de que el hombre pecó, realmente se estableció la gracia con la muerte de Cristo Jesús. Ahí ya no había lugar, porque cuando Cristo muere la victoria fue alcanzada. Por eso dice la palabra de Dios que la cabeza de la serpiente fue ¿qué? Aplastada a partir de ahí. ¿Verdad? Y alabado sea el nombre de Dios por eso. ¿Verdad?
Ahí con la muerte de Cristo, mis hermanos, se establece el reino de la gracia. Los apóstoles confundieron el reino de la gracia que Cristo vino a establecer. Cristo vino a morir, no a establecer el reino de la gloria, ese reino universal que se espera y que Mateo 25 dice, cuando Cristo venga en su gloria, está hablando de la segunda venida de Cristo, ese reino universal Cristo lo establecerá en su segunda venida, no en su primera. En la primera iba a establecer el reino de ¿qué? De la gracia, con la muerte de Cristo en la cruz. Y se estableció el reino de la gracia. Pero los apóstoles y los seguidores de Cristo confundieron el reino de la gracia con el reino de ¿qué? De la gloria. Y dijeron, va a establecer un reino, yo quiero ser secretario, yo quiero ser funcionario. Pensaron eso ellos, ¿verdad? Y cuando esperaban que iba a establecer el reino de la gloria y que iba a tomar el poder en Israel, iba a ser el heredero de David, el rey David, de repente, Cristo muere. Y viene la confusión. ¿Y qué pasó? No esperábamos que Cristo, esa expresión, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra reino de los cielos implica dos cosas: reino de la gracia y reino de la gloria, pero cada uno a su debido tiempo. Cristo empezó por el reino de la gracia, que fue el que vino a establecer. Y vino entonces un chasco para los apóstoles. Ese viernes en la noche, ese sábado, fueron días de confusión, hasta la de resurrección de Cristo en el domingo. Pero ¿saben una cosa, hermano? Que hasta en eso se parece a la iglesia adventista, a la iglesia apostólica, hasta en eso. Hasta en el chasco se parece. A los adventistas le ocurrió algo similar. Los 2300 días. Y cuando pensaban que Cristo iba a venir a la tierra, pasó del lugar santo al santísimo. Y vino un chasco. Pero ustedes notan que ni en el primer chasco de la iglesia apostólica, ni en el segundo chasco con la iglesia adventista, en ninguno de los dos casos eso descartó a la iglesia como pueblo de Dios, en ningún momento. ¿Fueron descartados los apóstoles como el pueblo de Dios? No, en ningún momento. Fíjense bien lo interesante del punto. Y si usted analiza la doctrina de la iglesia apostólica, hicimos un estudio una vez así, basado en los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles y los 4 evangelios. Usted dice, ¿en qué creía la iglesia apostólica? En la resurrección, en ángeles. Ustedes analizan todo eso. Guardaban la ley y el sábado, en el diezmo, la ofrenda, todo eso. Y ustedes recopilan las creencias fundamentales de la iglesia apostólica. Y cuando usted la compara con la doctrina de la iglesia adventista, son exactamente las mismas, mi hermano. Exactamente las mismas doctrinas. ¿Me están entendiendo? La iglesia adventista es precisamente la iglesia apostólica en un nuevo marco, en el marco de los últimos días. Una iglesia defectuosa, por supuesto, como eran los apóstoles, pero con la esperanza también apostólica de que Cristo va a reavivar su iglesia. ¿Estamos claros? Y necesitamos hacerlo ya. Porque los apóstoles no se quedaron peleando por el puesto, no se quedaron disgustados, no. Los apóstoles se arrepintieron. En el aposento alto, el Pedro que estaba ahí, el Juan y su hermano que le fueron a pedir a través de su mamá a Cristo, ponnos a una derecha, otra a la izquierda. Esos que estaban ambiciosos por los puestos. Era un Juan distinto, ¿verdad? Un Pedro diferente el que estaba ahí. La iglesia necesita ser reavivada, hermano. ¿Está claro? Y es bueno que entendamos esas cosas. Es bueno que entendamos. Pero tampoco debemos dejarnos, en el proceso no debemos dejarnos engañar. Porque el diablo prepara trampas en el camino del pueblo de Dios. Prepara trampas para hacernos apartar de los principios de la iglesia. Y nos hace creer, porque hay defectos en la iglesia, porque hay Pedro que niegan a su maestro, porque hay hijos del trueno y demás dentro de la iglesia, hace creer que nosotros no somos el pueblo de Dios. ¿Era el pueblo de Dios la iglesia apostólica a pesar de eso? Claro. Hay grupos así, grupos disidentes que atacan a la iglesia adventista. Si Cristo estuviera en la iglesia, no hubieran las apostasías, los adulterios y los problemas que hay. Bueno, créame, hermano, que realmente lamentamos eso. Lamentamos eso. Porque la iglesia no está para exaltar el pecado ni para pecar. Pero hay trigo y cizaña, ¿sí o no?
Y estarán juntos ¿hasta cuándo? Hasta el fin de la tierra. Y eso no significa que no somos el pueblo de Dios. No significa eso. ¿Me están entendiendo? Yo le voy a presentar una parábola, a ver si ustedes me han entendido. ¿Una qué yo dije? Una parábola. Interpreten esta parábola para que puedan entender lo que estoy diciendo. Cuando Cristo era presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, el tesorero era ladrón. El director misionero le llamaban hijo del trueno. El director de jóvenes le llamaban hijo del trueno. El director misionero le negó. Y el secretario no creía ni en él mismo. Siendo Cristo presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Había problema o no había problema? Había problema. Había problema. Director misionero le negó. Departamental de jóvenes, hijo del trueno. Secretario no creía en él mismo. Y el tesorero ladrón. Con un cuadro así, ¿quién va a decir este es el pueblo de Dios? ¿Era el pueblo de Dios, sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. No, porque si Cristo estuviera hoy, y déjeme decirle, cuando usted entra al texto y hace una exégesis más profunda, tiene que tener respeto incluso por el presidente de la Asociación General. Porque cuando Cristo era, él sabía que el tesorero era ladrón y no lo quitó. Él sabía y no lo quitó. Podríamos cuestionar al presidente de la Asociación General. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque es Cristo al que nos estamos refiriendo. ¿Por qué cuestionamos hoy? ¿Por qué? ¿Me están entendiendo, hermano? Y estoy hablando con base bíblica. No me estoy inventando cosas. Interpreten la parábola y entenderán que estoy hablando con base bíblica. ¿Sí o no? ¿Sabe qué significa eso? No que vamos a dejar las cosas así. No, Señor. Estoy diciéndole a mis hermanos aquí presentes que nuestro modelo es Cristo Jesús. Que el único líder auténtico de la iglesia adventista es Cristo Jesús. No pierda de vista a Cristo. ¿Está claro eso? No pierda de vista a Cristo. Porque en este zarandeo habrá gran sacudida y el trigo se dividirá de la cizaña. Pero en el nombre de Cristo esta iglesia y muchos otros tenemos que ser triunfadores. ¿Está claro eso? La lucha es real. El combate es realmente serio. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, mis hermanos. Ese reino de la gracia establecido hace casi 2000 años, o hace 2000 años y tanto, ya no casi, pronto llegará a su fin. Pero debo cerrar diciendo, ese fin no es porque el Señor va a retirar la gracia voluntariamente. No, Señor. No es eso lo que la Biblia dice. Cristo está intercediendo en el santuario celestial. Y mientras hayan almas luchando por su salvación, Cristo está ahí listo para ayudarnos y fortalecernos. Va a llegar un momentito cuando toda persona tomará su decisión. Uno para vida eterna y otro para perdición perpetua. Y en esa decisión final el Espíritu Santo tomará posesión de la mente y el corazón en forma de lluvia tardía sobre lo que han decidido servir a Cristo Jesús. Pero Satanás hará lo mismo, mis hermanos, del corazón de los impíos. A última hora habrán dos grupos, cada uno poseído por su líder. Unos poseídos por Cristo Jesús y otros poseídos por Satanás. Dos grupos así. No habrá lugar medio. El que no es conmigo, ¿qué? Contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Dos grupos. Tomada la decisión por cada ser humano. Tomada la decisión ¿por quién? ¿Por Cristo? Por cada ser humano. Cristo dice, ya no tengo más nada que hacer aquí. Lo que voy a hacer para finalizar esto es sellar y aprobar la decisión de cada cual. Y entonces el texto de Apocalipsis se aplica de la siguiente manera. El que eligió ser limpio, que siga siendo limpio.
Cristo no empujó a nadie, sino que aceptó y selló con su aceptación la decisión de eso. Y el que eligió ser sucio, que siga siendo sucio. ¿Es así que dice el texto, sí o no? Apocalipsis 22:11, claro. En ningún momento hace Cristo limpia a uno y sucio a otro. No. Acepta la decisión de cada cual. Vamos a leer el texto para que no haya duda. Apocalipsis 22:11. Que nota que el Señor lo que hace es aceptar o sellar con su aceptación la decisión de cada cual. Apocalipsis 22:11. Y el que es injusto, no el que va a ser, no, el que decidió serlo ya. El que es injusto, ¿qué? Sea injusto todavía. Y el que es inmundo, ¿qué? Que siga siendo inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifique, ¿qué? Todavía. ¿Se entiende eso? Entonces viene el final de todo. Y Cristo desciende para buscar a los suyos. Y vendrá para salvarnos y llevarnos con él a las mansiones eternas, hermano. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Aunque parezca redundante, gracias le damos a Dios por su gracia y por su misericordia. Gracias por eso. Aquellos que no han sido bautizados, hagan planes para bautizarse. El tiempo de gracia está abierto todavía. Hay oportunidad. Y aquellos que están bautizados ya, entonces confirmen su fe y reafirmen su pacto con Cristo Jesús. ¿Cuánto les gustaría hacer una reafirmación de su pacto? Fíjense, esta noche vamos a tener una oración especial. Cuando yo empiece a orar por ustedes al final de este tema, en el momento en que yo empiece a orar y a pedir por la iglesia, usted va a pedir en su mente lo que usted desea al Señor. Decir, Señor, necesito esto de ti. Limpia mi vida, toma posesión de mi hogar, transforma. Pídele al Señor en base a su necesidad. En el momento en que empezamos a pedir. Y terminaremos dándole gracias a Dios por haber respondido en estas oraciones. ¿Está claro? Nuestra victoria, mis hermanos, está segura. No miremos ni a diestra ni a siniestra. Van a haber luchas en estos días. Hombres que se levantarán y mujeres diciendo cosas. El pueblo adventista será poderosamente sacudido. Pero Cristo está a nuestro lado. ¿Quién pide zarandear al pueblo? ¿Quién pide? Recuerden el texto en Lucas, cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú has sido pedido, Satanás os ha pedido para zarandear, ¿sí o no? ¿Quién pide sacudir? Porque hay un desafío en el mundo espiritual. ¿Tú crees que ese pueblo te honra? La ley de Dios no se puede guardar. Esa gente van a fallar y van a apostatar. Si tú me permites sacudirlo, tú lo tienes muy cómodo. Permíteme sacudirlo y verás. Y Cristo ha aceptado el desafío. Pedro, tú has sido pedido para ser zarandeado y yo no me negué. Estoy rogando por ti para que tu fe ¿qué? ¿Es así, sí o no? Así que dice el texto. Y a la luz de la historia de Job, lo mismo. Un desafío en el mundo espiritual. ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay otro semejante a él en toda la tierra. Así cualquiera, dice Satanás. Riquezas, honras, hijos, hijas, de todo. Permíteme probarle y verá cómo te maldice. Dice, no. Job es un hombre de verdad. No. Permíteme hacer y tú vas a ver. Cristo aceptó el desafío. Y perdió todo, hasta la salud la perdió. Y en cada caso, mientras iba perdiendo en la prueba cada caso, Job decía, Jehová me dio esto, Jehová me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Job no pecó. Hay una gran sacudida para estos días, mis hermanos. Hay un desafío en el mundo espiritual. Pero la gracia de Cristo está sobre nosotros. Y necesitamos creer lo que el Señor ha dicho. Yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días.
Cuando las cosas andan bien, Cristo está con nosotros. Y si le parece a usted que andan mal, Cristo sigue con nosotros, hermano. ¿Está claro? Hay momentos en que el Señor nos libra del horno de fuego y hay otros momentos en que nos libra dentro del horno de fuego. No deja que caigan, que entren al horno, no hay problema. Que caigan en el foso de los leones, dentro del horno te libro. Y cuando nos libra, dice la palabra de Dios, que ni siquiera su ropa olía a quemado. Hay una victoria completa en Cristo, mis hermanos. Pero las pruebas son necesarias. En el nombre de Cristo Jesús seguiremos adelante. ¿Sabe por qué a veces tambaleamos un poquito y nuestra fe es un poquito frágil? Porque no oramos lo suficiente cada día, hermano. No oramos, salimos así, detrás de cosas que el diablo sabe y Dios también, que no van a llegar a ningún lado, hermano. Nadie va para ninguna parte, hermano. Ni con dinero, ni con título, ni con puestos, ni nada. No importa el puesto o la posición tuya, no importa el dinero y la cantidad de títulos que tenga usted. Nadie va para ningún lado. Nadie va para ningún lado. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús, mis hermanos. El plan de salvación fue hecho para que el pueblo de Dios se mantenga firme ahora y reciba también la vida eterna. Así que vamos a luchar y vamos a alcanzar la victoria. Cuando lleguemos al reino de los cielos, veremos las maravillas de Cristo Jesús y cómo ha estado a nuestro lado siempre, sin abandonarnos un segundo. ¿Cuánto le gusta el tema de esta noche? Lindo, ¿verdad? Para mañana viene la justicia de Cristo, hermano. ¿Qué es eso, la justicia de Cristo? Que somos cubiertos, que la justicia de Cristo es imputada, ¿sí o no? ¿Han dicho eso? Que la justicia de Cristo es que impartida también. ¿Cómo se imparte la justicia de Cristo? ¿Cómo se imputa y qué significa eso? ¿Y qué es la justicia de Cristo? Para mañana va a ser el tema de eso.